Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, para opinarles, para enmarcarles cuestiones de actualidad que hay que conocer por fuerza, aunque sean relativas, por ejemplo, a la guerra entre Israel e Irak. Pero eso tiene repercusiones para nuestros bolsillos, para nuestra tranquilidad y, por supuesto, pues para nuestro futuro. Todo eso aquí lo van a ver hecho con dos compromisos, la valentía y el rigor, y dentro de un ambiente general en el que mandan las libertades. Esto no es una telepedro, esto es una televisión. Si ven los programas, cualquiera de ellos, por ejemplo, ya van a ver que el sabor es distinto a lo que se maneja en las tertulias o los programas informativos de la 1, de la 2, de la 5, de la 6, yo qué sé. Bien. Hoy empezamos con un apunte técnico que puede ser una gran ayuda para nuestras vidas. Hoy nos acompaña Paco Regageles, que es fundador de Comunidad Solar y uno de nuestros partners energéticos, porque, ya desde hace unos meses vamos a contar a todos los espectadores que en estos estudios estamos disfrutando del autoconsumo remoto. Nos hablarás luego de esto. Y los resultados, tengo que contar, que están siendo verdaderamente increíbles. Estamos teniendo facturas a 0 euros, o sea que muchas gracias por esa maravillosa solución. Y muy buenas tardes, gracias por atendernos, don Paco. Gracias a ti, Javier, por darnos un huequecito para contar un poquito más sobre Comunidad Solar y las cosas que estamos haciendo. Y sí, vosotros tenéis autoconsumo remoto porque en vuestros estudios no se podían instalar paneles solares en el edificio, estáis en el centro de Madrid, así que optamos por una solución de llevaros la energía, pues mira, desde ahí. Ese es un parque, creo que es el de Torrontera, este es el nuevo parque de Torrontera. En un parque exactamente igual que a este, que está a muy pocos kilómetros, en Murcia, están los paneles que suministran la energía limpia que consumís en vuestras instalaciones del Toro Trigüe y también desde la central hidroeléctrica del Pisuerga. Tenéis un mix de autoconsumo remoto que os permite tener vuestra energía a 0 euros. Y esa es una cosa, Javier, que yo quería explicar un poco hoy, porque es muy importante que se entienda que lo que nosotros proponemos es algo diferente. Lo normal en esto de la energía es estar de alquiler, que pagues una factura todos los meses a una comercializadora y ya está, y que si sube el precio de la energía porque se dispara por una guerra o por lo que sea, pues te sube el precio de la energía. Lo que quiere Comunidad Solar es algo diferente. Lo que nosotros queremos es que todo el mundo forme parte de un mecanismo que permite que tengas tu propia producción, que te compres tu trocito de central hidroeléctrica, tu trocito de planta de producción fotovoltaica, ahora con paneles y baterías, que te permite tener tu propia energía a un precio tan fantástico como 0 euros. Eso sí, tienes que pagar el transporte y los peajes y la potencia, todas esas cosas que hay que pagar sí o sí, aunque además tengas que pagar la energía. Pero el no autoconsumo remoto. ¿Perdón, Javier? Pero no el consumo, que es lo que a muchos nos tenía doblados. Pero no la parte que se paga de la energía al mercado. Esa parte, mientras estés produciendo, se paga a 0 euros porque forma parte de tu producción. Se está produciendo, estás generando esa energía, se está entregando al mercado, donde está la producción, y al mismo tiempo se te está suministrando en tu casa. Por lo tanto, una cosa y la otra machea y la tienes a 0 euros. Ahora bien, ¿que esto es lo mejor de lo mejor? No, hombre, lo mejor es si podemos ponerte un panel encima de tu cabeza, tu tejado, y que puedas no tener que pagar los transportes. Sabemos que eso es muy difícil porque muy pocas personas pueden disfrutar de un tejado, ¿no? Desde luego. Paco, antes de entrar en detalle sobre esto del autoconsumo remoto, cuéntanos qué es eso del pack ahorro energético de Comunidad Solar, en qué consiste exactamente, qué ventajas ofrece y a qué tipo de personas o familias les puede ayudar, les puede beneficiar. Bueno, lo que hemos hecho es mezclar dos cosas en una. Hemos cogido la necesidad de la seguridad después del apagón, algo que te permita ayudarte a estar tranquilo y protegido, y si se va la luz, tú seguir teniendo electricidad en tu casa, y eso lo conseguimos con baterías, y hemos cogido la solución del autoconsumo remoto para generar la energía que se consume en la casa, lo hemos juntado en un concepto que es pack de ahorro energético. Ojo, y es muy importante esto, además, al tener una batería en casa, no solo estás protegido, dices, bueno, se va la luz y tengo electricidad, no.
El precio de la energía horaria en tu casa, cada hora, es diferente. El precio del transporte, los peajes, es diferente. Tenemos horas que vale muy, muy barato, casi gratis, y horas en las que es muy, muy, muy caro. ¿Qué hacemos con las baterías? Se configuran de tal manera que todos los días miran el precio en el mercado de cuándo va a estar más barato energía más transporte y las ponemos a cargar. Por lo tanto, tú vas a tener en tu casa con la batería no solo la seguridad, sino también el precio más barato posible, porque es como si siempre estuvieses consumiendo energía del precio más barato de la red, esquivando los precios caros. Hoy, por ejemplo, tenemos por la noche que va a estar a 0,35 céntimos el kilovatio y hemos tenido a mediodía a 0,07, 0,08 y nos pasamos a 0,35 en algunas horas. Ese gap de precio tan caro, ese salto, es el que con la batería logras contrarrestar. Por lo tanto, estás seguro y ahorras. Por eso es el pack de ahorro energético. Bueno, ¿y en qué consiste lo del autoconsumo remoto? ¿Para quién va destinado? ¿Quién se puede aprovechar de esa solución? Javier, es para básicamente cualquier familia, cualquier negocio que no tenga la posibilidad de poner paneles solares, que en España es prácticamente el 80% de la población. No tiene la suerte de tener un tejado hábil y necesitas una solución diferente. Para ellos es el autoconsumo remoto, que además tiene la ventaja de que va a durar 40 años, no te tienes que preocupar por tus paneles, por tus turbinas, por tus baterías remotas y además si te cambias de domicilio es tan fácil como decirnos cuál es tu nueva dirección y cambiamos el suministro de un sitio al otro y sigues teniendo tu energía. Si la quieres dividir entre tus hijos, la puedes dividir. Si te quieres ir a vivir al extranjero, lo pasas a modo generación de ingresos y en vez de usarlo en tu factura, eso está generando dinero porque estamos vendiendo tu energía al mercado sin suministrártela en tu casa. Y una vez al año te damos la liquidación de la venta al mercado de la energía que han producido tus paneles remotos, tus turbinas remotas. Por lo tanto, es para todo aquel que no tiene un tejado en su casa y que necesita tener una solución energética verde y económica. Paco, sabemos también que estáis preparando una acción muy especial en Comunidad Solar para todos sus comuneros. Le llamáis la cápsula del tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué estáis preparando? A ver, nosotros celebramos nuestro aniversario el próximo sábado, el día 21 de junio, todos los años, justo coincidiendo con el solsticio de verano. Muchas gracias. 7 añitos ya. Entonces, se nos ha ocurrido que sería bonito este año, ya que el autoconsumo remoto es una inversión a muy largo plazo, hacer y que muchas personas lo compran pensando en sus hijos, en sus nietos. Tenemos algunos comuneros que lo han comprado para sus nietos, para que dentro de 30 años tengan el resultado de la venta de la energía al mercado y de los intereses que haya generado esa venta de energía al mercado. Y tendrán el dinero que han producido. O sea, como una cuenta de ahorro. Claro, claro, exactamente así. Pero en vez de dejar el dinero ya está, es dinero con interés compuesto, porque vendes al mercado, va generando dinero y además el banco gestiona el dinero que está en la cuenta de ahorro. Bueno, el mecanismo es bonito, pero os cuento lo de la cápsula del tiempo. Entonces pensamos que sería chulo hacer una acción en la que todo el que quisiera venir al parque pudiera venir, de los comuneros que han comprado remoto, y que participaran en dejar un mensaje para sus herederos, para sus nietos, sus hijos. Y esa cápsula del tiempo nos comprometemos a que se abra dentro de 30 años. Justo para el solsticio de verano de dentro de 30 años, la abriremos y se leerán todos los mensajes que los padres dejaron a sus hijos y a sus nietos. Entonces, eso lo vamos a hacer este sábado. Muy bonito. Paco Regageles, fundador de Comunidad Solar, un placer tenerte aquí. Y ¿sabes lo que me gusta? Que estáis dándole todo el tiempo, no os habéis anclado en una solución. Bueno, esto nos ha salido muy bien, lo repetimos si acaso. No, lo estáis cambiando a una cosa de mucho mayor impacto y que ya incluye como posibles clientes a una infinidad de españoles. Por eso hay que daros la enhorabuena, aunque no sea hoy el día del solsticio. Muchas gracias y felicidades. Bueno, hasta luego. Esto ha sido una charla bien agradable y sobre todo bien útil, pero hay cosas de las que no podemos prescindir, por ejemplo, de la actualidad internacional, por ejemplo, de la geopolítica. Ya sabéis que Israel e Irán pues llevan unas noches diabólicas, tantas como 4, sacudiéndose a base de misiles, enviando misiles los unos a los otros a los unos. Parece que el mercado internacional del petróleo y del dinero
se acostumbra a tener este conflicto en la dimensión actual, que podría cambiar inmediatamente, podría cambiar en apenas segundos. De hecho, pues hace un rato el ejército de Israel atacaba la televisión iraní, que tiene como una especie de pirulí parecido al nuestro, bueno, un poco más así de la mil y una noches, pero han atacado este complejo, el de la televisión iraní. También hay víctimas en Israel de los cohetes que llegan a menudo desde territorios no previstos, por ejemplo desde el Yemen. Están llegando misiles a Tel Aviv, a Haifa, en fin, a diferentes lugares donde no necesariamente tendrían que estar implicados en esto. Esto lo inicia, como saben, Israel, que es quien ataca instalaciones iraníes nucleares. Tengo que contar en ese territorio pues que el gobierno de Irán parece que estaría dispuesto a abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear y que desde el G7, que está reunido en estos momentos, pues Donald Trump hace votos para que antes de que sea demasiado tarde se pueda establecer una mesa de negociaciones y se pueda obligar a Teherán pues a cumplir sus compromisos en cuanto a no utilizar la energía nuclear y no apoyar grupos terroristas, que son los dos motivos esenciales por los que Israel inició su ataque a la cúpula militar del régimen de los ayatolás y también a esas instalaciones de potencia nuclear aplicada a las armas, con el uso militar de la energía nuclear. Vamos a repasar ahora cómo han ido esas 4 noches de conflicto soterrado pero intenso, porque los que viven allí, esos sí que van muriendo noche tras noche. Otra jornada de ataques entre Israel e Irán. Todo comenzó con la ofensiva israelí denominada como Operación León Naciente. El país dirigido por Netanyahu tenía un objetivo, el programa nuclear iraní. El Organismo Internacional de Energía Atómica acusa al país islámico de no cumplir con los acuerdos nucleares y de incrementar sus reservas de uranio. El ministro de Exteriores de Irán dice que el Parlamento está preparando una propuesta de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Además, las fuerzas de defensa israelíes apuntaron a altos cargos militares y científicos nucleares. Ante el envío de misiles israelíes, Irán ha respondido lanzando una oleada. Muchos han sido interceptados por el escudo de defensa israelí. Algunos de los proyectiles iraníes contenían ojivas de hasta 500 kilogramos de explosivos. El mando del Frente Interior ha pedido a la población seguir las instrucciones pertinentes y mantenerse a resguardo. Los daños irreparables de los ataques por parte de ambas potencias son los civiles e infraestructuras. Irán confirma que hasta el momento hay más de 220 muertos y más de 1000 heridos. Muchos ciudadanos iraníes ante la escalada bélica han abandonado Teherán. Israel contabiliza cerca de 20 muertos y 400 heridos. Una de las imágenes han sido cómo en el cielo de Líbano se han visto los misiles iraníes que se dirigían a Israel. Durante la celebración de una boda libanesa, los invitados miraban a las armas bélicas mientras celebraban el enlace. Uno de los planes de Israel era matar al ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán. Trump vetó esta decisión alegando que no quería una persecución a líderes políticos. En cambio, Netanyahu ha confirmado que los bombardeos israelíes han matado al jefe de la sección de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní y a su segundo. La embajada de Estados Unidos en Tel Aviv ha sufrido daños a consecuencia de los ataques. El primer ministro israelí ha asegurado que Irán tiene un plan para asesinar a Donald Trump. A través de sus milicias, sí. A través de su inteligencia. Han tratado de asesinarle. Es el enemigo número 1. Ha sido muy decidido con respecto a las negociaciones o la búsqueda iraní de conseguir la bomba nuclear. El presidente estadounidense asegura que pronto habrá paz. Espero que se llegue a un acuerdo. Creo que es el momento de un acuerdo. Veremos lo que ocurre, pero a veces tienen que luchar. Veremos lo que ocurre, pero creo que hay muchas probabilidades de llegar a un acuerdo. Ojalá sea así. Bueno, y de este hombre que seguir hablando, de Donald Trump, y ahora con un escenario propio, el de su país, el de Estados Unidos, porque Trump ha anunciado una macrooperación de deportación de ilegales que tendrá lugar en Estados Unidos en fechas próximas. Vemos imágenes de los altercados que se siguen produciendo en algunas ciudades donde pues se han alzado contra esas deportaciones masivas.
la orden es esta, se ordena a los oficiales de los institutos de inmigración americanos que inicien esta deportación masiva de inmigrantes. Vamos a ver si en los próximos días tiene lugar ya. Bueno, y del escenario estadounidense de protestas en torno al concepto de los inmigrantes y la acogida de los mismos, los que están allí ilegales, vamos a España, donde hay algo que no cambia, y es el escenario de la droga. El escenario de la droga a mí me preocupa y quiero convencerles a ustedes de que estén igual de preocupados que lo estoy yo, porque esto nos cambia como sociedad. Si no damos una respuesta temprana, dura, seria, contundente, continuada en el tiempo, pues al final resulta que en algún lugar de España se instaurarán las narcomafias como los poderes emergentes. Y ahí mandarán más ellos que la Guardia Civil, que la Policía Nacional, que los juzgados españoles, y ahí perderemos ese punto de soberanía que tenemos en la sociedad española de poder decidir qué queremos que se haga en nuestro país y qué no queremos que se haga en nuestro país. Y lo que no queremos mucho es que se haga en nuestro país es convertirnos en un país vinculado al narcotráfico, vinculado a los negocios de la droga, vinculado a los sometimientos de la droga. Y que no reaccione a tiempo nuestro país nos producirá indefectiblemente una pérdida de nuestra seguridad, de la seguridad colectiva de la sociedad española, les hablo. ¿Y qué puede hacer uno modestamente? Pues enseñarles ejemplos para que ustedes vayan atendiendo a la gravedad del tema. Unos días son unos submarinos, otros días meten droga en contenedores, simulando entregas de fruta de no sé qué lugares del mundo. Otros días son las lanchas del estrecho de Gibraltar que traen incesantemente de todo, pero sobre todo hachís, y lo que viene es del país vecino del sur, Marruecos. Y hoy el ejemplo que os traigo a colación es que han levantado una plantación de marihuana, 1.450 plantas de marihuana que estaban creciendo en ese establecimiento en Lilla, está en Toledo. Y este es un ejemplo que yo quiero mostraros para que veáis que el mundo rural en España ya depende de los negocios de la droga, que no hay pueblo en España donde no haya uno o dos o tres, como siempre, el dinero del blanqueo, de la venta de los estupefacientes, ¿verdad? Bueno, esto es lo que tenemos que tratar de evitar. De momento, aquí en Lilla, Toledo, hay dos personajes detenidos a los que se les acusa, y esta es la tontería, de delitos contra la salud pública. Mire, esto es un delito contra la seguridad, esto es un delito contra la sociedad española, pero ya no es un delito contra la salud pública. Pónganse al día, por favor, que tratan esto como en los años 70, y esto nos ha podrido ya por dentro. Así es que sean un poco más serios en cómo se hacen las cosas de aquí al futuro, porque de lo contrario, pues, oiga, explíquenme ustedes cómo es posible que en este país nadie vea dónde se produce fraude del fluido eléctrico, porque estas plantaciones no están enganchadas al contador del que las tiene, no, hombre, no, están enganchadas al fluido eléctrico común de todos los españoles. Y a veces pienso que el apagón se produjo por un exceso de plantaciones de droga, y permítanme la broma, pero desde luego, vamos a ver, es que da un poco vergüenza ver que esto es así en todos los pueblos de España, y en Francia no es así. No digo que no haya droga, no digo que no haya tráfico, no. Lo que digo es que pues la gendarmería o las compañías eléctricas han llevado a cabo un trabajo en el que pues no hay este tipo de plantaciones, o no son tantas como aquí, que si para el caso me viene a dar igual. Bueno, pues vistas las plantitas, en este caso ahí en Toledo, que bien crecen y que buen negocio tienen algunos con ellas, ilegal, absolutamente, vamos a hablarles del apagón. ¿Por qué? Porque ha pasado un mes y medio, sí, pero algunos no nos olvidamos de esto. Y además hoy con doble motivo, porque resulta que Santiago Abascal, el líder de Vox, ha anunciado una querella contra la presidenta de Red Eléctrica Española por homicidio imprudente, contra las personas que fallecieron en el momento del apagón. ¿Se acuerdan?
las contamos aquí varias veces, a nosotros en el cálculo nos salen 7, también depende de cómo se haga el cálculo. Bien, esto es lo que ha dicho Abascal, lo vamos a escuchar. Que vamos a presentar una querella por homicidio imprudente contra la presidenta de Red Eléctrica, porque son numerosas las informaciones nacionales e internacionales que dicen que el apagón se produjo por los experimentos que se estaban produciendo en la toma de decisiones de algo que afecta a todos los españoles y que eso tuvo consecuencias letales. Murieron españoles y vamos a presentar esa denuncia porque queremos saber quién dio las instrucciones políticas que llevaron a esa situación. Bien, y hoy la noticia del día, sin duda alguna, ha sido esa ejecutiva federal del PSOE que ha tomado determinadas decisiones. La principal de todas ellas, expulsar a Ábalos. Llevaba 16 meses pendiente de ver qué hacían con él. Se ha ido Cerdán y han abierto el cajón, han cogido el expediente, lo han expulsado del partido. Eso lo ha tomado mal, ¿eh? Y luego está la rueda de prensa esta de Sánchez, que se ha hecho mucho de rogar, que ha aclarado muy poco, si acaso que no va a haber elecciones anticipadas, y ya pues reconstruido, encastillado o bunkerizado, como ustedes quieran, Sánchez le echaba un órdago a la oposición. Para gobernar tenéis que hacer moción de censura, les ha dicho. Incluso les ha amenazado con algo misterioso. Ha dicho Sánchez, después de verano, pues se van a enterar todos de quiénes son los delincuentes. Así es que me temo que haya decidido algunas órdenes de estas tipo pareja de Ayuso, ¿no? Que tiene muy mala uva, que no se puede controlar. Hay muchos que tienen la esperanza perdida de que este hombre tenga un punto de lucidez y decida someterse a una moción de confianza, que compromete bien poco, ¿eh? Él está ahora teje que te teje con los aliados naturales para ver si le renuevan o no le renuevan la confianza y le dejan seguir hasta el año 27 en el gobierno. Bueno, eso ya casi no lo decide ni él, porque hoy, por ejemplo, los de Podemos han dicho que no se van a sentar con él para arreglar las incorrecciones de un partido corrupto, que no cuenten con Podemos. Ya veremos en qué queda todo eso. Hay quien opina que va a haber moción de confianza, no es mi caso, ¿eh? Ya les adelanto que no confío para nada en la indisimulada falta de honradez de ese partido y de su líder Pedro Sánchez. Pero bueno, vamos a repasarles esto de la moción de confianza, si es un brindis al sol, si se va a someter a ello Pedro Sánchez o no. Nos lo cuenta María Vallejo. Son tiempos revueltos para el Partido Socialista y en los que se habla y mucho de una posible cuestión de confianza. ¿Qué es exactamente? No es otra cosa que un mecanismo parlamentario que se usa para conocer el apoyo que tiene un presidente en un momento en concreto. Lo más importante de todo y la principal diferencia con la moción de censura es que es una iniciativa voluntaria del propio presidente. Según el artículo 112 de la Constitución española, el presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza. Esa confianza se entendería otorgada cuando se consiga la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Si se supera esa votación, el Gobierno ratifica todo el apoyo con el que aún cuenta y el presidente fortalece entonces su posición. ¿Qué pasa si no se supera esa votación? Que el presidente podría dimitir. No es obligatorio, pero sí que se entiende que al no contar con ese apoyo del resto de grupos, se tendrían que disolver las Cortes. Y aquí puede haber otros 12 escenarios más distintos. El primero de ellos, la dimisión y la convocatoria de nuevas elecciones. En el segundo de esos escenarios solo se plantea la dimisión. En este el rey debería proponer un nuevo candidato y el Congreso celebrar una nueva sesión de investidura. Un debate, como ya sabemos, por anteriores ocasiones con 2 votaciones. En caso de que ese candidato no consiga ser investido, el rey volvería a proponer a otro distinto. De no haber más, o si pasan 2 meses desde la primera votación y sigue sin haber acuerdo, el rey entonces disolvería las Cortes y se convocarían nuevas elecciones. La cuestión de confianza es algo que solo ha pasado 2 veces en nuestra democracia. La primera fue en el año 1980 con Adolfo Suárez y la segunda en 1990 con Felipe González. Ambos ganaron y obtuvieron el aval del Congreso para continuar al frente de sus gobiernos. Esto es algo de lo que ahora se habla mucho, sobre todo tras conocer que Pedro Sánchez se va a reunir a lo largo de esta semana con sus socios de gobierno. Mensaje para los que todavía no son miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Es más importante que nunca que nos apoyéis, que recibamos vuestro calor entre
los que formamos parte de ese colectivo que defendemos la libertad, los valores y la verdad frente al pensamiento único. Al darte de alta como socio en el Club de Amigos, no solo contribuyes a que sigamos adelante, sino que pasas a formar parte de una gran familia que comparte los mismos principios. Así es que no lo dudéis. Cada vez es más necesario, pero también a la vez os tengo que decir que es fácil, rápido y que os podéis hacer socios hoy mismo con una simple llamada de teléfono al 91 616 2464. En el Club de Amigos están pensando todo el tiempo en cosas que os puedan interesar, cosas que podáis vivir junto a ellos que os puedan interesar. El jueves 19 a las 10 de la mañana tienen previsto un desayuno con Luis del Pino y su equipo. Luis del Pino es director del programa de radio Mañanas en Libertad. Y este encuentro es una oportunidad para conversar cara a cara con uno de los analistas más influyentes de nuestro país. Las plazas son limitadas, así es que si queréis venir hay que apuntarse al mismo teléfono que dije antes. El jueves, el mismo día jueves 19 a las 19 horas, con esto hace mucha broma Fernando Paz, el 19 a las 19, ¿no? Bueno, pues efectivamente a las 7 de la tarde en el Club de Amigos va a haber una conferencia muy interesante, España, Europa y Trump, a cargo del historiador y ensayista Fernando Paz. Una visión profunda, diferente sobre el presente político y el papel de Occidente en el mundo. No faltéis porque eso será una pena perderse eso. Y si nos seguís desde Barcelona y alrededores, el miércoles día 25 a las 2 de la tarde tenemos una comida muy especial con socios y amigos del club. Nos van a acompañar Julio Arice y José Javier Esparza, dos referentes en el Toro TV. Y vamos a mantener un encuentro para reflexionar, para escuchar ideas y para disfrutar de buena compañía. Si podéis, si queréis estar, pues hay que reservar plaza de inmediato porque el aforo es limitado. Nos vamos a ir a publicidad. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Las 8:02, abrimos nuestra mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios, secretario del Club Liberal Español. Le tengo que preguntar una cosa. ¿Ha podido comer? Todavía no. ¿Le pasa como al presidente entonces? Sí. Yo creo que me voy a tener que levantar a mitad del programa. Nada, vamos a ponerle aquí un bocadillito de algo porque no se puede consentir para un día que trabaja el Golfo. Don Alberto Serrano, abogado, especialista en Derecho Administrativo y expolítico y escritor. Muy buenas, yo no he merendado. Yo no he merendado, me tienen aquí maltratado. Muy maltratado, claro, pero hombre, ¿pero le han pintado la máscara de Lobezno en la cara? Para que lo han intentado. Que está abrumado y... Casi la traigo de fábrica, eso bueno, tiene mucho mérito. Hoy ha salido el tío, ha salido del búnker. Y ya muerde otra vez como antaño. En fin, vamos a ser cronológicos si a ustedes les parece bien, porque lo primero ha sido el cuento de las mañanitas, pero ¿saben las mañanitas? La canción, ¿verdad? Hoy le tocaba al PSOE las mañanitas. Han tenido un comité federal como nunca de largo, en el que han dicho que les parece, ¿cómo es? Les parece repugnante cómo hablan de las mujeres. No, de las mujeres no, de las prostitutas. Cómo hablan de las prostitutas los señores del partido, Ábalos, Cerdán, Koldo,
Bueno, tíos, pues no, ¿cómo quién se decidió a ponerlos ahí? Bueno, lo fundamental, hoy le han dado carpetazo a Ábalos, han hecho que Cerdán recogiera las porquerías que tuviera por allí, ha presentado su acta en el Congreso, la ha sometido como dimisionario que ya es de su condición de diputado, por lo tanto no irá a esa declaración voluntaria del Supremo del día fijada para el día 25. ¿Y qué más? Bueno, pues mucho ruido y pocas nueces. Bueno, han nombrado, luego lo veremos, a la banda de los cuatro. La banda de los cuatro son los que tienen que enderezar la cosa. Capitaneado por la señora de las desaladoras. Que se pensaba, que no nos acordábamos. Sí. La señora de las desaladoras. Y una de las que nombró Cerdán, que sale en las cintas de la UCO. Fuentes, Ana María Fuentes. Bueno, pues no sé si con Cristina Narbona al frente y con esta señora conseguimos darle la vuelta a nada. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que ha decidido la Ejecutiva Federal del PSOE. 16 meses después de abrirle expediente por el caso Koldo, el PSOE expulsa por fin a José Luis Ábalos del partido. La formación ha tardado meses en hacer efectiva la expulsión y lo hace ahora que se ha hecho público el informe de la UCO que señala a Cerdán como el intermediario de las comisiones que podrían haber recibido el propio Ábalos y el que fuera su mano derecha, Koldo García. Pero este no es el único movimiento que se ha producido dentro del partido. Santos Cerdán, quien lleva días en el centro de la polémica por haber mediado y ser supuestamente la cúspide de la supuesta trama de cobro de comisiones, ha presentado este lunes su baja voluntaria como militante del PSOE y ha entregado su acta de diputado. Todo ello ha ocurrido mientras se reunía la Ejecutiva Socialista para nombrar a un nuevo equipo con el fin de ejercer las funciones de Cerdán. Tras una reunión de más de 2 horas, el partido ha decidido nombrar a 4 personas de manera interina hasta el próximo Comité Federal del 5 de julio. Fue el pasado jueves cuando el que fuera número 3 de Sánchez decidió dimitir como secretario de organización. Aparte de dirigir el cobro de mordidas por parte de Ábalos y Koldo, Cerdán también se benefició de su cercanía con el exasesor para colocar a personas afines en el Ministerio de Transportes y en empresas públicas. Poco después de que Ábalos jurase el cargo como ministro, el ya ex número 3 del PSOE envió a Koldo una lista escrita a mano con 9 nombres para ocupar puestos de relevancia tanto en Adif como en la Dirección General de Carreteras. Pero su afán por nombrar a los suyos en puestos de relevancia no se quedó ahí. Cerdán también intentó por todos los medios desprenderse de Pedro Saura y nombrar a Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif. ¿Y quién son esas 4 personas que van a sustituir a Santos Cerdán? Santos, le llaman algunos, Ferreras, el fenómeno de la sexta, le llaman Santos, claro, tanta afinidad. Cristina Narbona, la presidenta del partido, que es, digamos, el máximo dirigente de esa gestora de transición. Ana María Fuentes, que es la que sale en las grabaciones de la UCO. Montse Mínguez y, bueno, el otro es uno que ya ejercía de no sé qué dirección dentro de la Ejecutiva, Borja, tenía ahí de acción política o algo parecido a eso. Bueno, estos son los que tienen que... Y por cierto, don Julián, empiezo por usted. He visto que Acción ha decidido destituir al jefe de construcción. O sea, eso es reconocer la culpa, digo yo. Bueno, claro, es que lo que hemos conocido, siempre se ha dicho, se adjudicó unas cuantas obras, ¿no? Bueno, esas cuantas obras suman un monto de 537 millones de euros, ¿no? O sea que no es pecata minuta, ¿eh? Claro, en algún sitio también dice, bueno, que dieron lugar a un pago de comisiones de 600.000 euros. Eso no da para nada, es el 0,01%, ¿no? Ya sabemos que esas no son las cifras que se manejan. Repito, algo que controlan casi minuto a minuto las constructoras españolas y todas las del mundo, vamos, es lo que llaman las carteras de obra, las contrataciones, las adjudicaciones que se hacen, ¿no? Entonces, bueno, a nadie le extrañó de verdad que se adjudicaran una tras otra de forma recurrente todas estas obras que, repito, llegaron a sumar 537 millones de euros, ¿no? Esto no son una obra pequeñita, ni tan siquiera la suma de muchas pequeñitas, ¿no? Bueno, yo creo que Acciona va a ser llamada a declarar, no me cabe ninguna duda, tendrá que aportar los expedientes. El argumento de que alguien fue un empleado desleal y que ya lo despidieron en 2021 no vale, porque eso no
libera de responsabilidad a la compañía, ¿no? que debe tener un sistema instrumentado como sociedad cotizada que es, un código de buen gobierno y un departamento de compliance en donde todo esto tendría que haber saltado y habrá saltado. Si ha saltado, estará recogido en algún documento interno. Bueno, vamos con las decisiones de la Ejecutiva Federal Socialista. Se han deshecho de Ábalos, que no sabían qué hacer con él, pero eso es poner un enemigo más en la mesa de los que te están esperando en la curva, ¿eh? Pedro Sánchez, cuidado, ya tienes dos peligrosos. Aldama, muy peligroso. Koldo, que parece que es el que más grababa, mira tú, y ahora Ábalos. Así es que, ojito, ojito. Por mucho que se hagan reuniones en el sitio este de Toledo, que les gusta y tanto, Quintos de Mora, bueno, ahí las reuniones son los nobles, la sala noble, llamando a Puigdemont y al otro y tal, y la sala menos noble, los doctor Lobos, buscando dónde pueda haber grabaciones que involucren al presidente en la trama de corrupción. Alberto. Sí, Xavier, quería comentar en primer lugar respecto a los empresarios que efectivamente en toda trama de corrupción es necesario que haya empresarios tramposos, igual que funcionarios mercenarios y políticos corruptos. Bueno, nadie está protegiendo ni mucho menos a ese colectivo y si han realizado algún tipo de cohecho, soborno, etcétera, pues lo tienen que pagar en idéntica medida. Lo digo esto porque está lanzándose al cuello la izquierda, la ultraizquierda, diciendo que la culpa es del sistema capitalista, del empresario, etcétera, etcétera. Incluso proponiendo modificar la ley de contratos para que no se contrate con ese tipo de personas. Todo esto ya está previsto en la ley. Lo que hace falta, como tantas cosas, es aplicarlas. Y respecto de lo que estamos comentando un poco de estos dos, ya lo iremos comentando a lo largo del programa, pero a mí me hace gracia, no sé qué es más ridículo, sí, que estos señores no eran nadie. No, esos son dos que andan por ahí sueltos, una frase absolutamente ridícula, como, en segundo lugar, más ridículo todavía, que nadie se enteraba absolutamente de nada cuando lo sabían todos. Y luego ya las justificaciones que son de, hombre, es que no va a venir la ultraderecha, que no gobierna en ningún lugar de Europa. Hombre, esos que llaman la ultraderecha gobiernan en algunos países de Europa. Pero lo que no gobierna en ningún país de Europa que yo conozca en la historia es que mande un gobierno un prófugo de la justicia. Eso no es conocido. Y por otro lado, saca pecho, hay que sacar adelante nuestro programa electoral, pero si este señor no tiene presupuestos, si este señor en lo que va de año ha aprobado 5 leyes, es el gobierno más raquítico de la historia, no hace absolutamente nada. No obstante lo cual, ¿cuál es lo importante? Lo que no dice, seguir ocupando el puesto. Desde luego. Bueno, y luego vino largamente requerida la explicación de Pedro Sánchez sin haber comido, ¿eh? Cuidado, que ha hecho un esfuerzo hoy, el chico ha hecho un esfuerzo por atendernos. ¿Qué explicaciones nos han llamado la atención de lo dicho por Sánchez, de lo poco que ha dicho, mejor? Pues que ya se pueden imaginar que no va a haber adelanto electoral, que, bueno, un poco de victimismo, que sí, es verdad, me llegaron algunos rumores sobre este Santos Cerdán, pero ¿cómo voy a hacer yo caso de rumores si de mí también la gente rumorea, verdad? Y me ha gustado mucho. Lo ha dicho 2 veces, ¿eh? Dice, somos una excepción a nivel europeo. Gobierno socialista progresista ya son una excepción a nivel europeo. ¿Qué mal lo lleva cuando tantas veces lo repite? Vamos con las explicaciones de Sánchez. Los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan. Lo repito, nos repugnan. La falta de ejemplaridad, la zafiedad en las expresiones y el machismo que proyectan son absolutamente incompatibles con los valores feministas de esta organización. Las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y desde luego no vamos a permitir que tumbe al mayor gobierno progresista que aún queda en pie en la Unión Europea. Si el señor Feijóo y el señor Abascal están tan convencidos de que el gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que le legitima para gobernar, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura. En lo personal, yo estoy sufriendo unos ataques por parte de asociaciones ultraderechistas en causas judicializadas que no obedecen a ninguna verdad. Que no obedecen a ninguna verdad. Entonces, ¿cómo me enfrento a unos rumores? Si
si eso es también lo que yo estoy sufriendo. Qué cosas, ¿eh? Qué mente perversa tiene el tío para darle la vuelta al argumento. Claro, yo no puedo reaccionar ante rumores. Investígalo. Tú tenías la posición clave para poderlo investigar. Los ciudadanos no, tú sí. Bueno, pero yo creo que lo que acabamos de escucharle es una confesión en regla, ¿no? Porque ha reconocido implícitamente que tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero lo justifica como diciendo, no le di credibilidad. Igual que a mí me están buscando y están atacando y no sé qué, no sé cuántos, y sé que no es verdad, pues entonces, pues en este caso tampoco le di credibilidad y pensé, bueno, son rumores, ¿no? Bueno, usted tuvo conocimiento, no le dio credibilidad, póngalo en conocimiento de la Fiscalía, póngalo en conocimiento de la Justicia y que investigue la Justicia. Si usted no tiene que darle credibilidad o dejar de dársela, usted es el presidente de gobierno y llega a su conocimiento una información que no quiere usted creerse, que no le da credibilidad, y dice, lo mismo que me pasa a mí, pero lo pongo en conocimiento de la Fiscalía, investíguese. Y ya está, ¿no? Es un reconocimiento implícito, me parece a mí, ¿eh? A mí me falta la música. Esto, con la musiquilla del venado, son rumores, hubiera quedado mucho más, Pedro, mucho más moderno. Sí, él ha dicho un par de cosas en este vídeo que hemos visto. En primer lugar, que le desagradan lo suez, lo vulgar, lo chabacano de las conversaciones, es decir, la forma, el estilo. El fondo no entra. Eso parece que le da exactamente igual. Pero yo creo que lo que a él realmente le molesta, es que haya trascendido. Si no hubiera trascendido, o sea, que les hayan pillado, cómo dejan huella, menudo torpones estos señores. Esto se hace de otra manera, como lo hago yo, puerta cerrada, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la sensación que a mí me da. Lo que me molesta es que haya trascendido. Y luego ha dicho otra cosa que es rigurosamente falsa, en mi opinión, que lo democrático es acabar la legislatura. No, lo democrático es desarrollar un programa electoral con el cual yo me he presentado a las elecciones. Y si ese programa electoral ha saltado por los aires, no se puede llevar a cabo absolutamente nada, ni presupuestos, ni leyes, lo democrático es dimitir y convocar elecciones y que pues, la gente, el pueblo, los ciudadanos decidan qué rumbo tiene que tener el futuro gobierno. Sobre todo si no aprueba los presupuestos. Sobre todo si no aprueba los presupuestos. De hecho, yo ya he comentado a veces en este programa que había que hacer una reforma constitucional en el sentido de que como mucho una prórroga. Pero claro, llegamos desde el 2022, Chávez. Bueno, y por acabar con lo dicho por Sánchez, que tenía hambre, ha dicho una cosa que suena a que alguien está urdiendo algo contra los partidos de la oposición. A mí me ha sonado muy mal. Y como lo ha dicho 2 veces, pues temo yo que después del verano se arme algo parecido a lo del fiscal general del Estado, pero con algún dirigente del PP o de Vox, o vaya usted a saber. Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad. Bueno, en Quintos de Mora se ha visto con la Fiscalía, con la Abogacía del Estado, a ver qué procedimiento. Hombre, hay uno contra Moreno Bonilla, y otro contra Ayuso, y otro contra... ¿A por ellos o que me queda poco? Hay que ir a por ellos, ¿no? Sí, Xavier, una cosa tradicional del mundo del derecho se llamaba la querella catalana, que eso significaba meterle a una persona en un pleito judicial de tipo penal, así un poco oscuro, porque de eso algo queda y luego quítate eso por encima. Pues yo creo que este hombre al menos pretende una querella catalana en estos términos contra sus rivales políticos, pues para meterlos a todos en el mismo fango. Es un hombre que habla de los poderes del Estado como si estuviera hablando de la cocina de su casa. Los maneja total y absolutamente a su antojo. Lo de este señor no tiene nombre. En cualquier caso ha dicho una cosa que es verdad, que es que presente una moción de censura, porque es verdad que este señor sabemos que no va a dimitir, pero es verdad que le sostienen 176 diputados, que yo lo analizaremos, pero que son igual responsables que él de la situación actual y no pueden salir tampoco de rositas. Pues ese es un buen momento para reprochárselo. Desde luego. Una moción de censura. Julián. Bueno, claro, ha querido dar la impresión de que el único procedimiento que puede haber para acabar la legislatura y acabar su mandato sería la presentación de una moción de censura, pero no es verdad. Está la cuestión de confianza, incluso
cabe la dimisión propia, motu propia, iniciativa propia, dada ante el bloqueo institucional. Claro, efectivamente, la situación que se encuentra. Y fijaros que es que se ha conocido y ha reiterado que va a tener esta misma semana unas reuniones con los miembros de los grupos parlamentarios. Lógicamente, damos por supuesto que no va a reunirse ni con PP ni con Vox, que además no deberían sentarse con él, después de las cosas que ha dicho que ellos los ha llamado delincuentes literalmente, porque ha utilizado esa palabra, ¿no? Pero bueno, con el resto, ¿no? Pero fijaros que es que el resto, algunos ya han dicho que no se piensa reunir con él, Podemos, ese caso, pero es que los demás han pedido sin testimonio gráfico, es decir, sin fotos, es decir, que no se nos vea, como si eso les protegiera de que, bueno, como no hay fotos, nadie se entera, Oiga, una cosa es que se vaya a reunir a puerta cerrada y otra cosa muy distinta es que ante esta situación explíquenos antes qué es lo que quiere usted proponer. Dice, porque he tomado nota algo parecido como que para proponerles una serie de acciones o actuaciones, ¿no? Oiga, díganoslo también a usted, ¿qué es lo que quiere proponerles? Sí, y otra cosa que él dice es que dice, bueno, una cuestión de confianza, esto es de tontos. ¿Para qué voy a perder yo el tiempo? Bueno, pues hay dos tontos que ya presentaron históricamente una cuestión de confianza en España. Uno, un tal Adolfo Suárez, y un segundo, el año 90, un tal Felipe González, que también debe ser tonto. No, lo que son demócratas, y en toda situación de bloqueo se someten al Parlamento, y en su caso dimiten, cosa que no hace este señor. Pues sí. Bueno, está muy afectado por las pintadas de las casas del pueblo, nuestras casas del pueblo. No ha pisado una nunca, pero da igual. Ha habido, es verdad, y hay que lamentarlo, pintadas en la sede socialista de PSOE en Cantabria. Bueno, anda que no ha habido pintadas más intensas que esa en las sedes de Vox o en algunas sedes del PP, por ejemplo en Cataluña, ¿verdad? Y vamos a ver, HDP ya saben lo que significa, mafia también, por lo tanto y aquí tengo que explicar poco. Y en la Casa de Ábalos, el sindicato de señoras de la vida, Sánchez corrupto, Sánchez, igual hasta lo ha pintado la familia de Ábalos, fíjate tú lo que te digo, porque ahí lo lógico, en Valencia, aquí estuvieron haciendo el registro, sería poner Ábalos corrupto, ¿no? Pero no, pone Sánchez corrupto, ojo al dato. A lo mejor por eso le ha molestado tanto a Pedro Sánchez, que decía, y a nadie le ha parecido mal, ¿no? Bueno, nos parece mal, pero esta y las que... ¿Y a ti te parecía mal cuando pintaban las sedes de Vox? ¿O cuando pintaban las sedes del PP? No solamente eso, Xavier, ha habido agresiones a militantes de estas formaciones y eso... ¿Y a él? Mutis. A él le da exactamente igual, pues pero es más... Las generales de la ley. Esta misma tarde, sin ir más lejos, los sigue demonizando, diciendo que no son gente que pueden estar en ningún gobierno. Por supuesto. Por tanto, el mensaje que transmite es a por ellos. Por cierto, y quien da las instrucciones para tirar gases a los manifestantes que van a Ferraz, como pasó el pasado viernes a las 11:30 de la noche, pues muy mal, Pedro. Sí, por supuesto, nadie puede defender este tipo de pintadas en ningún sitio. Bueno, hay que recordar las que hacían Podemos en los scratches y las cosas que decían de viva voz con los micrófonos en la punta de la boca explicando, ¿no? Pero fijaros que si esto es grave y no es, desde luego, para aplaudirlo, tampoco lo es lo que él acaba de decir a todos esos manifestantes. Tú has dicho manifestantes, sí, pero él los ha catalogado. Manifestaciones neonazis. Es decir, todo aquel que se manifiesta en contra legítimamente, luego veremos cómo discurre la manifestación, él ya los ha calificado neonazis. ¿Pero neonazis por qué? Sí, simplemente por experiencia personal, en mis años de concejal, pues en Madrid es un territorio en principio pacífico. Bueno, pues las, por así decirlo, las alertas naranjas o rojas que yo tuve de una manifestación que podía reventarse era precisamente de Vox por la ultraizquierda. Esto es lo que comentaba la política, y ahí estuvo, digamos, un cierto riesgo, que al final quedó afortunadamente en nada. Pero quien tenía en riesgo en expresar su identidad política, incluso hasta en Madrid, eran los militantes de Vox. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa de publicidad. En 2 minutos volvemos y continuamos. Uy, qué mal se lo ha tomado Ábalos. Cuando se ha enterado que le habían expulsado de su querido partido.
donde le tenía protegido Cerdán, tenía cajoneada su expulsión. Y mira, irse Cerdán y saltar la expulsión. Y se lo ha tomado fatal, porque lo han pillado saliendo de su casa, no sé si de esa que pone corruptos o no, pero daba claras muestras de haberse enfadado bastante. De momento, aquí termina la agonía de 16 meses en los que él estaba en un limbo. Dice, bueno, me echan de ministro, me echan de secretario general, pero ¿qué? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, pues contigo lo que pasa es que le ofrece el PSOE, se acerca subrepticiamente Cerdán y le ofrece, hombre, mira, ¿sabes qué? Podrías ir a una consultora amiga a trabajar allí, o también te podemos pagar el abogado, pero sobre todo no cantes, ¿no? Vamos con la agonía de Ábalos. El PSOE expulsa a José Luis Ábalos 16 meses después de abrirle un expediente sancionador. La suspensión cautelar de militancia surgió cuando Ábalos se negó a renunciar a su escaño como diputado en el Congreso. Se interpretaría como un signo de culpabilidad. He decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. Fue entonces cuando decidieron suspenderle como militante y se inició el proceso para retirarle definitivamente el carné. El cierre del expediente de Ábalos coincide con la salida del secretario de organización Santos Cerdán. A pesar de que hace tan solo un mes, la cúpula del PSOE avisaba de que el procedimiento no era sencillo y no podía cerrarse de forma inminente. Tras conocerse la noticia, Ábalos se ha mostrado visiblemente serio y les ha dicho a los medios de comunicación que se encontraban a las puertas de su vivienda que no tienen respeto. ¿Le parece que le expulsen del partido para siempre, de la militancia? Según el diario El Mundo, que ha tenido acceso a mensajes entre Santos Cerdán y Ábalos, el ahora exsecretario de Organización Socialista ofreció en secreto a Ábalos que el PSOE pagaría a su abogado tras el estallido del caso Koldo en 2024. Y ante la negativa de Ábalos, Cerdán aumentó la oferta y le propuso además un sueldo en una consultora estrechamente ligada al partido y le garantizaba rehabilitarle políticamente en el futuro si no era condenado. ¿Y qué pedía a cambio? Un pacto de silencio con el gobierno de Pedro Sánchez y la entrega del acta de diputado. Así funcionan. Tú callado y yo te rehabilito, yo consigo, yo te hago, yo te cuezo, yo te frío y yo te bailo. Sí, está muy claro que ese expediente no puede durar 18 meses sin una previa suspensión entre medias para ver qué pasa, cómo negociamos y tal. Y en el fondo esperaban una cierta rehabilitación de este señor una vez que eventualmente se pudieran archivar algunos procedimientos, dependía todo de ello. Y al frente de estas negociaciones, como hemos visto, Santos Cerdán. Cuando Santos Cerdán cae, pues ya parece que cae todo lo que tenía pendiente Santos Cerdán, incluido este expediente de Ábalos, y a continuación le expulsa. Pero vamos a ver qué pasa, porque hasta la fecha Ábalos ha mantenido una cierta actitud obediente, disciplinada con lo que decía el Partido Socialista, especialmente en el Congreso. Pero ahora, pues a ver qué reacciones tiene. No me extrañaría, conociéndoles un poquito la mentalidad de esta gente, que reaccionara en negativo y se dedicara a morder quien le ha dado de comer. Pues completamente de acuerdo, ¿no? Lo primero es que todo esto que acabamos de conocer, de que le ofrecen un abogado, pagarle el abogado y colocarle en una consultora, pues se parece mucho a esto, a la mafia, a la humertad, a los pactos de silencio, es decir, oye... Vete a la cárcel que ya te velaremos por tu familia. No te preocupes, pero como muy bien ha dicho don Alberto, vamos a ver cómo reacciona, porque este no es Aldama, o sea, Ábalos es mucho más duro, me parece a mí, que Aldama, está mucho más retorcido, ha pasado por momentos muy difíciles, como cuando estuvo en Colombia y todo este tipo de cosas, y claro, es que acaba de dejarles en esta rueda de prensa que ha dado Pedro Sánchez, a los dos, a él y a... Porque ha excluido a Koldo, ¿os acordáis que ha dicho algo así que, bueno, Koldo no era de mi círculo, este no va conmigo, ¿no? Pero a Santos Cerdán y Ábalos los ha considerado como los únicos culpables, las dos manzanas podridas del cesto del PSOE, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si se tragan ese calificativo, ¿no? Bueno, la Guardia Civil me temo que sigue su trabajo con la hipótesis de una financiación irregular del PSOE. Eso pues es el gran ítem en estos momentos, y eso, pues estas 7 evidencias que según el debate publica apuntan a mordidas que sirvieron para financiación encubierta del partido, si eso prospera, la crisis no va a terminar ahí, porque habrá un responsable civil subsidiario
de estas mordidas, ¿no? Sin duda. Yo creo que la excusa siempre es la financiación ilegal. El partido necesita hacer un esfuerzo, se llama a determinados personajes y entre ellos se simula que ese dinero, que ese flujo de dinero que puede venir eventualmente es para gloria del proyecto progresista, con esos valores, cuando en el fondo, lo sabemos por la dinámica de todas estas tramas, eso es una parte minúscula, es una excusa, es una limosna, es un donativo. Lo fundamental, lo mullar, lo que se quedan ellos, que se lo llevan a un lado, República Dominicana, donde sea, y lo tienen guardado. Esto es el esquema básico de cualquier trama de corrupción. Vamos a quitarnos la idea de que un corrupto es un hombre sacrificado, abnegado, entregado. No, señor, es un cara, un sinvergüenza, y al primero que traiciona siempre es a su propio partido, a su propio proyecto. Bueno, también implícitamente, o casi no implícita, explícitamente ha reconocido formas de financiación del Partido Socialista que no son exclusivas del PSOE, también lo hacen la mayoría de los partidos, como son las aportaciones, entre comillas, voluntarias, no de sus militantes, que eso es lógico que pagan una cuota, sino de una parte de los salarios que perciben como altos cargos, ¿no? Hoy ha dicho Sánchez que él también lo paga. Claro, como él mismo, si lo ha dicho literalmente, ¿no? Entonces, bueno, claro, una cosa es una aportación... Creo que no estamos hablando de eso, aportaciones individuales, una aportación de empresariales un poco extrañas, ¿no? 30.000 euros, una empresa no sé qué. 90.000. 90.000. Hombre, eso... Sí. Eso canta un poco. Canta un poco, sí. Bueno, el Supremo, sépanlo, ha fijado para el 23 de julio las próximas declaraciones de Ábalos y de Koldo en esta causa, que ahora ya tiene un protagonista nuevo más, que es Santos Cerdán. Ya a la puerta del domicilio de Santos Cerdán, ese piso de alquiler magnífico que tiene, no muy lejos de aquí, por cierto, y que paga la constructora navarra esta, la que le hacía favores, pues ahí había cámaras de televisión, fotógrafos, como el que temía una detención inmediata. Vamos a ver estas imágenes ahora para que sepáis que hay expectación en torno a lo que pueda pasar en las próximas horas. Al perder su condición de aforado, pues ahora es muy posible, este es el lugar en el que... creo que era el ático, ¿verdad? Sí, el ático. No está mal el chabolo, el chabolo del conductor de carretillas de Bonmuele, ¿no? Esto de la política es mágico. Bueno, en lo que han quedado muy retratados es en los audios. Yo ya sé que están hasta el gorro de los audios, pero hay algunos que no hemos dado. Y tengo la inquietud de que se les pueda haber pasado algo de la zafiedad o algo de cómo funcionaban los argumentos de poder, quién le pedía dinero a quién, y esto es relevante, al final acabará siendo relevante. Vamos con algunos de los audios que nos quedaban en el cajón. Salen a la luz nuevos audios que muestran cómo actuaba la presunta trama corrupta dentro del PSOE. Una grabación que la UCO tiene en su poder tras incautar el teléfono de Koldo García muestra cómo Ábalos se ha quejado en múltiples ocasiones de su mala situación económica. Yo solo sé, pero no sé, que voy con pivotes. Eso sí, los tienes tirando que te cagas. Pues tu hijo tiene que tener dinero suyo. Y aún así, de verdad que me ha fundido mucho. En total, que solamente en alquileres yo me he gastado un huevo. Para Madrid, un huevo. Y con edad de 50 y tantos mil. Pero que no te gastas 470.000 euros en 2 años. ¿Cómo? ¿Que no te gastas 470.000 euros en 2 años? Unas grabaciones que muestran también cómo escogían a las prostitutas Ábalos y Koldo. Si vienen a Roma, es nada, es el trocito. Pero si vienen estas, claro, hay que buscar un sitio. Mira, si vienen de aquí ya sabes quién va a venir, eso lo tengo claro. Si vienen de aquí tienes a la Isla, ¿cómo es? Ayana, que está bien, ya está perfecta. Y la colombiana, ¿no? Y la colombiana nueva. Y la otra entonces. No, sí que quiere, la otra también, pero da porque cambiarás tú. Pero a ti te gusta más la Ayana. Muy bien, a Carlota se enrolla que te cagas. Pues la que tú quieras. O Ayana y Carlota. En otro de los audios, Koldo detalla la insistencia de Santos Cerdán sobre la licitación del puente del Centenario en Sevilla.
Pero lo más llamativo de esta grabación no es la presión política, sino el momento en el que sale a relucir Marruecos. Sí, pero el problema está en que Santos, y tienes que hablar tú con él, está obsesionado con Sevilla, con el puente. Pero obsesión, es algo por demás. Según me da a entender, yo entiendo que él se está jugando la vida. Digo, porque allí, o sea, todo lo que está, la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega o el puesto o se juega la luna. Es decir, pero porque también está el tema de Marruecos, que eso sale. Y aquí nadie dice nada. Un sinfín de audios que muestran también el chivatazo de Cerdán a Koldo avisándole de que le estaban investigando, o la comisión de $500.000 euros que Koldo ofreció a Ábalos de una petrolera venezolana. 3 años hace que saben que hay una investigación contra los valedores de la trama, Ábalos, Koldo, en fin. Bueno, casi sí, que no merecen ni comentario. Nada, ¿no? Eso es una cosa terrible, el lenguaje de esta gente, pero bueno, es habitual. A mí tampoco me sorprende este tipo de personajes. Lo que me hace gracia en la película de Torrente, que era un hombre de derechas que se ría de España, ¿no? Y realmente el Torrente era un hombre de izquierda que se ríe del feminismo, del ecologismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que trasciende esas conversaciones, de verdad, es terrible, ¿no? Puntos calientes, petróleo venezolano, Marruecos, República Dominicana, fraudes electorales. Es que es muy duro lo que están diciendo estos señores. ¿Y habéis visto la celeridad de Hacienda? Abriéndoles una inspección. Es tremendo, qué rapidez, ¿De ¿no? quién depende Hacienda? ¿De Marisú Montero? Porque, claro, todo esto es una evidencia clarísima, ¿no? Me he gastado 470.000 euros, no tengo un dinero, pero mi hijo me está dando 4.000 euros. Tal. Eso son donaciones sujetas al impuesto sobre subsidios y donaciones en Madrid. Yo qué sé, cantidad, ¿no? Ingresos regulares, bueno, las declaraciones de Hacienda. Ante eso nos hubieran abierto a cualquiera de nosotros, sí, aún no siendo novios de Ayuso, una inspección, ¿verdad? Y se quejaba a los que gasta mucho y en un momento dice, no sé si la rubia o la morena, le dice Koldo, no, a tomar por C, punto suspensivo, las dos. Te mando las dos. Las dos, y, ya sí, y luego sí, se quejan que gastan mucho. Sí. Bueno, Koldo, dicen algunos medios de comunicación, conserva grabaciones comprometedoras para con Sánchez, para con Cerdán y para con el ministro Ángel Víctor Torres. Son grabaciones posteriores a su detención, lo cual es más asombroso aún. Incluyen detalles sobre las negociaciones de Cerdán con Puigdemont, las negociaciones de Cerdán con Bildu. También hay conversaciones que señalan al número 2 de Marlaska, Rafael Pérez, el que se marchó corriendo el otro día. ¿Os acordáis? Ahora ya sabéis por qué se fue corriendo. Y al que fuera mano derecha de Torres, que se llama Antonio Olivera. También se marchó corriendo el otro día. Y luego resulta que ellos no saben nada. No saben nada, pero los hay que abandonan el barco como las ratas medio minuto antes de lo que tenga que venir, que ya veremos lo que es. Sí, el listón que ha puesto Sánchez es: sales en la UCO, te ceso, te aparto y tal. Entonces, con este listón, cuidado, puede estar el ministro Torre, Francina Armengol, otros ministros y, ojo, hasta puede estar Sánchez. Bueno, relevante y muy relevante, antes comentado por don Julián Salcedo aquí presente, el nones de Podemos. Pablo Fernández, al que algunos apodan Jesucristo, bueno, y justamente, pobre Jesucristo, que tendrá que ver con este tipo, dice que Podemos no va a ir a reuniones para salvar a un partido corrupto. A ver si lo mantiene. Que no vamos a ir a esa ronda de contactos, nosotros no vamos a participar de una operación de lavado de cara de un partido corrupto. Pues muy bien, machote, pues nada, si acaso yo te sugiero que sigas por coherencia, más que nada. Lo que ha propuesto hoy Santiago Abascal, el líder de Vox, dice que los diputados que no estén involucrados en la corrupción, pues que se sumen a una moción de censura. Él ha puesto a los diputados de Vox al servicio de quien la quiera liderar, que da igual quien la quiera liderar, porque el propósito es convocar elecciones de forma inmediata. Vamos a escuchar a Abascal. Me siento legitimado para exigir que los diputados que no estén involucrados en la corrupción se unan a Vox para la presentación de una moción de censura con el compromiso de una inmediata convocatoria de elecciones generales. Me siento legitimado para exigir
al Partido Popular que hable en Europa con claridad, exigiendo a sus socios un cordón sanitario a Pedro Sánchez y al actual Gobierno de España y exigiendo el fin del apoyo de la señora von der Leyen del Partido Popular Europeo a Pedro Sánchez. Bueno, la cosa se complica, ¿eh? Sí, yo no sé por qué miedo tienen estos señores de Podemos a una convocatoria electoral, qué miedo tienen a la democracia. Yo entiendo que él no puede ir a votar una acción que pueda representar Feijóo a Abascal, pero una opción intermedia que convoque elecciones, yo creo que sería absolutamente imprescindible. No sé qué miedo tiene la democracia. En cualquier caso, como dice usted, no participarán, pero sostienen un gobierno que, según ellos mismos, está manchado de corrupción. Y por otro lado, y ahí lo dejo, Xavier, ¿este gobierno manchado de corrupción es bueno para España que lidere un proceso electoral? Ahí lo dejo. Bueno, usted siempre ha dicho, don Javier, que Podemos era el que tenía la llave y era el que podía hacer caer el gobierno. 4 diputados. Claro, ¿no? Yo también lo he defendido así, ¿no? Pero, ojito, yo ayer vi el fin de semana, no sé si ayer o el sábado, una entrada en directo de Pablo Iglesias en un programa de TV1 con Javier Ruiz, en donde se explayó, echó pestes de Antonio García Ferreras y de todos estos que tanto le cobijaron en su momento, y bueno, yo creo que para buen entendedor pocas palabras bastaron. Lo que venía a decir es que tenga cuidadito, que nos estamos pensando qué es lo que podemos hacer, ¿no? Supongo que están madurando cuál es la mejor opción para ellos. Lo que vino a decir es que nosotros somos el repuesto. No me lo estoy inventando, esto lo dijo. Y no sé si entender, o llegué a entender, que somos el repuesto de Sumar o que somos el repuesto del PSOE, porque él se postuló como la verdadera izquierda. Podemos, me refiero, ¿no? Bueno, desarticulados están. Ahora, una buena oportunidad, visto que a Sumar le han hecho el abrazo del oso y que de las reuniones entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez no va a salir nada, digamos que útil, fructífero, democratizador, que comprometa a Sánchez en algún territorio en los que anda muy suelto, pues no creo yo, ¿verdad? Así que bien sería. Por cierto, Aldama al parecer guarda información sobre pagos millonarios de Venezuela a Zapatero. El comisionista dice que tiene pruebas irrefutables sobre la vinculación de ZP con la petrolera estatal PDVSA, que fue otrora muy poderosa y que ahora creo que no pueden comprar barriles para meter el petróleo, o no tienen petróleo y les sobran los barriles, no sé, pero que está muy mal, los de PDVSA, otrora una de las grandes compañías de América Latina, ¿verdad? Bueno, ¿y esto de Aldama qué puede dar de sí? ¿Cómo lo veis? Hombre, pues el padre de la criatura es ZP, eso está clarísimo. Este modelo de socialismo, de dinamitar puentes, buscar un enfrentamiento con sus, en principio, adversarios políticos a muerte, establecer cordones sanitarios, todo esto lo ha montado Zapatero, resucitando, por supuesto, el guerra civilismo y otra serie de cuestiones que todavía no nos hemos recuperado en España. Entonces, si este señor cayera, pues lógicamente para este tipo de ideología sería un palo bastante fuerte, por lo que tiene él, yo creo que un poco de, pues eso, de padre de toda esta criatura. Es un señor que ya le vemos observando que va por el mundo a su antojo, con sus hijas, hace cosas muy raras, está con los chinos, está con no sé qué, y no me extrañaría nada que pudieran estar involucrados. Si lo dice Aldama, pues estaremos a la expectativa. Aldama dijo el otro día que él le había llevado en su avión particular de Caracas a Santo Domingo. Sí, a lo mejor tiene algo en Santo Domingo. Sí, sí. Bueno, el que está allí permanentemente es el señor Bono, que parece que los capitanea o los lidera, pero bueno, ahí parece que tiene una sucursal por el número de viajes, no digamos en el Falco, más de 50, pero si también van estos otros, pues ahí se reúnen, se juntan y sobre todo yo creo que pueden guardar hasta un tesoro, ¿no? Ahí. Julián. Bueno, Aldama, que es un presunto delincuente porque no ha sido juzgado, pero que efectivamente desde el momento en que se ha prestado a colaborar con la Fiscalía para mejorar su situación procesal, pues está reconociendo que algunas de las cosas que se le imputan pues son ciertas y por eso está intentando llegar a un acuerdo. Por tanto, Aldama no ha defraudado nunca, nos ha ido adelantando, pues como en esas series por capítulos que te dan el avance del capítulo siguiente y ya pues ya te tienen ahí atrapado, ¿no? Por tanto, yo creo que no podemos descartar
que en algún momento, a no mucho tardar, salga alguna información que afecte directamente a Rodríguez Zapatero, ¿no? Si así fuera, me temo que terminaremos viendo también al presidente Pedro Sánchez diciendo otro más que me ha fallado, ¿no? Sí, y tampoco lo conoce. No me lo podía esperar, ¿no? Efectivamente, como habéis... Con este por lo menos podrá decir, a este no le nombré yo. Bueno, aunque pero sí es un consejero áulico, ¿no? Sí que le tiene dado plenos poderes, ¿no? Le confió misiones imposibles con Puigdemont en Suiza y no sé qué cosas, eso sí. Claro, y bueno, ya sabemos que Rodríguez Zapatero tiene una presencia constante en Venezuela. Es verdad que hasta el propio Maduro se ha debido dar cuenta de que ya es, en vez de un activo es un pasivo, y se lo ha quitado de encima porque estaba siempre defendiéndole, ya no vuelve por allí, ya no sale a defender en absoluto, porque supongo que Maduro se ha dado cuenta, pues menudo, este va a traer más problemas que soluciones, ¿no? Vimos también como el embajador español fue condenado, gracias a que llegó a un acuerdo también con la Fiscalía, no ha ido a la cárcel, ¿no? Entonces, allí tiene que haber un fregado de tres narices, que tarde o temprano saltará. Yo he comentado muchas veces que inicialmente el régimen de Maduro, de Chávez, estaba con Podemos, y ese era su caballo de Troya aquí en España y en Europa, era su punto de introducción. Pero llega un momento como que se desconecta y entra Zapatero, y ya parece que a los podemitas los apartan, y ya no quieren saber nada con ellos. ¿Por qué? Pues porque tienen a lo mejor otro punto de enganche más rentable, con más presencia. A mí, ya lo he dicho antes, lo que más me llama la atención del discurso, que explica cómo le va la mente al señor este de la Moncloa, a Pedro, es eso que dice, bueno, es que somos uno de los pocos gobiernos que quedan. Oye, es que a nivel europeo somos la excepción. ¿Cómo que la excepción? ¿Será que en toda Europa os han corrido a gorrazos a los que se os relaciona con la ideología que tú representas? Los socialistas, ¿no? Por cierto, y hablando de socialistas, es que, bueno, en este caso de socialistas, no, pero de decisiones que toman hijos de gobiernos socialistas. En Portugal ahora, donde no mandan los socialistas, han decidido, oiga, mire, los inmigrantes ilegales, los que no tienen papeles, no tienen derecho a seguridad social. Ah, fíjate, Pedro, qué cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy bien, pero no lo podemos pagar. Aquí podríamos decir parecido, porque también tenemos el mismo problema, ¿no? Claro, aquí no solamente les pagamos la seguridad social, sino que los vamos a regularizar, ¿no? Hay un proceso ahí de regularización, porque efectivamente, pues supongo que piensa que van a ser votos favorables al Partido Socialista. No se da cuenta de que toda esta gente, que está muy necesitada, lógicamente se ofrece a que le va a dar algo, ¿no? Pero una vez dado, ya no son cautivos. Es decir, a partir de que ya me has reconocido y me has legalizado, ahora votaré a quien me dé la gana o me voy tal. No, pero si es que el problema es que hay una razón de Estado por encima de todo el sentimiento de solidaridad bien entendido y no interesada. Claro. Si lo hubiera. Y es que, mira cómo están las cuentas de la Seguridad Social. Tú las sigues mensualmente. Lo que pasa es que esto se les va de las manos. Bueno, por un lado les da foto, pero por otro lado se lo puede quitar. Estoy pensando en Cataluña, en cuántos y tantos pueblos del Pirineo y tal, muy tradicionalmente independentistas y tal. En breve vamos a ver que están gobernados por alcaldes de procedencia marroquí o argelina. Lo vamos a ver en breve, porque cada vez son más los que ocupan ese tipo de territorio y lo vamos a ver. Entonces, esa inmigración que en principio han promovido, cuidado, que puede terminar haciendo bastante daño, y eso es el tema de conversación, por ejemplo, de Cataluña, diario de todos los días de la gente de Junts, que ya no habla tanto de independencia, sino, oye, que estos tíos, que no sé qué, que no sé cuánto. Es que es complicado ya encontrar un típico catalán en según qué pueblos de determinadas zonas. Es que el ejemplo lo tenemos en Francia, en donde en Francia muchas de localidades se van a armar y van a montar una alcaldía propia, por supuesto. Claro. Los hermanos musulmanes están creciendo mucho en Francia, en el sur de Francia. Pero están acabando con la tradición cultural francesa. Lo que para cualquier ser humano normal pudiera ser, oye, ¿no iremos en la dirección contraria? Con las nucleares, con la cultura verde, con la cultura woke, con el tratamiento de la inmigración. ¿Por qué se producen atentados en lugares en Europa? ¿No iremos en sentido contrario, Pedro? Aquí no, aquí es, somos la excepción.
tenemos que perdurar, porque como somos la excepción, así le funciona la cosa. Bueno, estamos viendo que lo que reprochamos en los 80 a la izquierda de España, que Spain is different, ¿no? Eso le molestaba a la izquierda en los 80, ahora es una bandera. Oiga, soy diferente y me siento orgulloso. O sea que han generado una mentalidad parecida a pues prácticamente la derecha que tenía el franquismo de finales de los 70, esa es la misma mentalidad, y en tantos y tantos temas. Me hace gracia, por ejemplo, en las películas esas de Pajares y Esteso, que en principio era gente de izquierdas, cuando salen por los revolucionarios de su mentalidad y su ideología, ahora mismo son condenados por la izquierda y calificados como derechosos, fascistoides, estos Pajares, Esteso, etcétera, que por otro lado son Ábalos y Coldo y compañía. Pero bueno, nos ha pintado una España idílica, que no solamente se presenta como la gran esperanza blanca de la izquierda en Europa, sino que nos dice la que más crece, la que más empleo crea, hemos acabado con la pobreza, el cambio climático, Bueno, vamos, somos una maravilla. Me pone usted el toro en suertes. ¿Dónde toca el apagón hoy? En Ceuta, a las 3:15 de la tarde. Y en el centro de Madrid. Y en el centro de Madrid ha habido dos afortunados. El euroapagón se reparte entre dos poblaciones. Parece que en Ceuta el problema ha sido la central de generación de Endesa, pero en Madrid tampoco se sabe por qué. Bueno, ¿eso qué significa? Pues que no estamos en el mejor de los mundos. En España los apagones no eran así de frecuentes. El de La Palma, os lo conté aquí el otro día. ¿Qué más cosas tienen que pasar en La Palma, por el amor de Dios? Donde, por cierto, viven todavía 111 personas en las casas esas, contenedores que dejó un barco allí. 115 familias viven en cajas, contenedores que llevaron de emergencia. 3 años han pasado ya del volcán y ahí siguen esperando las ayudas del gobierno para poder comprar algo que les saque de esa solución que iba a ser provisional. ¿Sabéis lo que es estar en un contenedor metálico o una construcción de estas así improvisadas 3 años? Pero si es que Sánchez tiene otras cosas mejores que hacer, Xavier, suministros, y Coldo y Ábalos, no tiene presupuestos, no tiene leyes. Si es que es hasta cierto punto normal que este país está dejado a la mano de Dios, ¿no? Sí. Hemos acabado con la pobreza. Esto por eso me de La Palma, como allí es otro mundo, está muy lejos, ¿no? De esto no se acuerda ya nadie. Pues sí. Aquí sí nos acordamos de los apagones, de los de La Palma, de los de la Dana. Si queréis un día, tenemos que hacer un día repaso de la Dana, a ver cómo van los repartos de las ayudas, porque si no lo hacemos no se pondrá colorado nadie. No digo yo que se pongan colorados, ya veis lo que pasa con la ELA, significa que les vayan a dar el dinero mañana, pero por lo menos que nuestra conciencia se libere de haber hecho todo lo posible, eso es importante también. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que os agradezca mucho la presencia en el programa y vuestras opiniones, y a ustedes su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Bueno, después del episodio de la semana pasada, circunspecto, triste, argumentando el dolor que había sufrido después de descubrir la traición, hoy ya nos aparece un Sánchez atrincherado en el búnker, dispuesto a volver a arremeter, que es lo suyo, lo favorito suyo, contra la derecha y la ultraderecha. Han recompuesto provisionalmente el PSOE con nombramientos de emergencia. Ha dicho que no ha pensado en celebrar elecciones de forma anticipada, tampoco en dimitir, y que desde luego pues que chequea las exigencias de sus asociados políticos para seguir con el apoyo de ese gobierno progresista que, según dice, es la excepción de Europa. El Sánchez atrincherado anuncia que después de verano se verá quiénes son los delincuentes, como quien ha dado ya una orden de actuar contra la oposición, usando quién sabe si a la Fiscalía de nuevo. Y en plena crisis reputacional y política del partido, José Luis Ábalos ha sido expulsado del Partido Socialista.
Con él se cierra una de las mayores crisis, de los mayores escándalos de corrupción que han sacudido al Partido Socialista hace ya 16 meses y que se cierran ahora con la salida voluntaria de otro de los afectados, de Santos Cerdán. Sánchez ha nombrado a 4 personas para sustituirle en sus responsabilidades de secretario de organización. Una de ellas, por cierto, aparece en los papeles de la UCO. Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante y me gustaría acabar con ello, ¿no? Resumen de lo dicho por Sánchez. Bueno, dice que lo que hablaban Ábalos y Koldo, incluso Cerdán en alguna de esas conversaciones grabadas sobre mujeres, sobre prostitutas, en fin, que a la Ejecutiva Federal y al propio Sánchez le parece repugnante. La Ejecutiva Federal ha taponado temporalmente la herida que deja Santos Cerdán con su salida precipitada. ¿Cómo? Con 4 personas de máxima confianza. Las lidera Cristina Narbona. Entre ellas, lo sorprendente es que esté pues, la gerente del partido, que es una de las grabadas o de las comentadas en las grabaciones, como que te va a llamar para pedirte no se sabe qué cosa. El principal asunto de hoy ha sido la expulsión del PSOE de José Luis Ábalos. 16 meses después de abrirle expediente por el caso Koldo, el PSOE expulsa por fin a José Luis Ábalos del partido. La formación ha tardado meses en hacer efectiva la expulsión y lo hace ahora que se ha hecho público el informe de la UCO que señala a Cerdán como el intermediario de las comisiones que podrían haber recibido el propio Ábalos y el que fuera su mano derecha, Koldo García. Pero este no es el único movimiento que se ha producido dentro del partido. Santos Cerdán, quien lleva días en el centro de la polémica por haber mediado y ser supuestamente la cúspide de la supuesta trama de cobro de comisiones, ha presentado este lunes su baja voluntaria como militante del PSOE y ha entregado su acta de diputado. Todo ello ha ocurrido mientras se reunía la Ejecutiva Socialista para nombrar a un nuevo equipo con el fin de ejercer las funciones de Cerdán. Tras una reunión de más de 2 horas, el partido ha decidido nombrar a 4 personas de manera interina hasta el próximo Comité Federal del 5 de julio. Fue el pasado jueves cuando el que fuera número 3 de Sánchez decidió dimitir como secretario de organización. Aparte de dirigir el cobro de mordidas por parte de Ábalos y Koldo, Cerdán también se benefició de su cercanía con el exasesor para colocar a personas afines en el Ministerio de Transportes y en empresas públicas. Poco después de que Ábalos jurase el cargo como ministro, el ya ex número 3 del PSOE envió a Koldo una lista escrita a mano con 9 nombres para ocupar puestos de relevancia tanto en Adif como en la Dirección General de Carreteras. Pero su afán por nombrar a los suyos en puestos de relevancia no se quedó ahí. Cerdán también intentó por todos los medios desprenderse de Pedro Saura y nombrar a Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif. Bueno, pues vamos a ofrecerles ahora sí esas declaraciones de Pedro Sánchez hoy en Ferraz, después de la comisión ejecutiva del partido. 4 horas se ha retrasado su rueda de prensa en la que le hemos visto con un tono distinto, aparentemente más seguro de sí mismo y atacando duramente al Partido Popular y Vox. Asegura y amenaza de alguna manera con información comprometedora a nivel judicial para estos 2 partidos, que dice podría llegar después de verano. Le reta además a llevar a cabo, a presentar una moción de censura. No vamos a permitir que la supuesta, insisto, corrupción de unos pocos eche por tierra la integridad de una de las administraciones públicas más limpias de la historia democrática de nuestro país. Las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y si el señor Feijóo y el señor Abascal quieren gobernar, que presenten una moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Bueno, y medidas inéditas las que hemos conocido esta tarde de la única empresa del IBEX 35 que aparece señalada en esos papeles de la UCO. Acciona ha decidido prescindir del responsable de construcción de la empresa y además
recortar o dejar las relaciones con el empresario navarro señalado en las informaciones sobre Santos Cerdán. Se trata este último del empresario a cargo de la constructora con la que Acciona salió en una unión temporal de empresas presuntamente adjudicataria de licitaciones de las que luego habría cobrado comisiones Santos Cerdán. La empresa se ofrece a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Bueno, y 16 meses después de que el Partido Socialista abriera un expediente disciplinario a José Luis Ábalos, hoy ha decidido expulsarle, 16 meses después de que se abriera ese caso Koldo, que también ha terminado con la expulsión, con la salida, en este caso voluntaria, de Santos Cerdán. Esta información coincide con una información que hoy publica el diario El Mundo y que asegura que el ya secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, le ofreció distintas dádivas a Ábalos a cambio de su silencio. El PSOE expulsa a José Luis Ábalos 16 meses después de abrirle un expediente sancionador. La suspensión cautelar de militancia surgió cuando Ábalos se negó a renunciar a su escaño como diputado en el Congreso. Se interpretaría como un signo de culpabilidad. He decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. Fue entonces cuando decidieron suspenderle como militante y se inició el proceso para retirarle definitivamente el carné. El cierre del expediente de Ábalos coincide con la salida del secretario de organización Santos Cerdán. A pesar de que hace tan solo un mes, la cúpula del PSOE avisaba de que el procedimiento no era sencillo y no podía cerrarse de forma inminente. Tras conocerse la noticia, Ábalos se ha mostrado visiblemente serio y les ha dicho a los medios de comunicación que se encontraban a las puertas de su vivienda que no tienen respeto. ¿Le parece que le expulsen del partido para siempre, de la militancia? Según el diario El Mundo, que ha tenido acceso a mensajes entre Santos Cerdán y Ábalos, el ahora exsecretario de Organización Socialista ofreció en secreto a Ábalos que el PSOE pagaría a su abogado tras el estallido del caso Koldo en 2024. Y ante la negativa de Ábalos, Cerdán aumentó la oferta y le propuso además un sueldo en una consultora estrechamente ligada al partido y le garantizaba rehabilitarle políticamente en el futuro si no era condenado. ¿Y qué pedía a cambio? Un pacto de silencio con el gobierno de Pedro Sánchez y la entrega del acta de diputado. Ha sido un fin de semana frenético en Quintos de Mora, donde han estado trabajando codo a codo con el presidente, el equipo de operaciones especiales del PSOE. Se trata de hacer un control de daños adecuado y si se puede adelantarse a las posibles revelaciones que casi todos dan por muy probables y que puedan afectar a Pedro Sánchez. Koldo conserva grabaciones comprometedoras que afectan tanto a Sánchez como a Cerdán como al ministro Ángel Víctor Torres. Y ojo, son grabaciones posteriores al momento de su detención. Incluyen detalles sobre las negociaciones de Santos Cerdán, tanto con Puigdemont como con los de Bildu. Y hay conversaciones también con el que fuera número 2 de Marlaska, Rafael Pérez, y con el que fuera mano derecha de Ángel Víctor Torres, Antonio Olivera. Curiosamente, mira tú por dónde, resulta que tanto Rafael Pérez como Antonio Olivera han dimitido recientemente de sus cargos y ya no forman parte del gobierno. Y desde el Partido Popular, su portavoz Borja Sémper descarta esa moción de censura a la que le retaba hoy Pedro Sánchez porque considera que es un balón de oxígeno. El portavoz Sémper cree que también esas explicaciones que ha dado Pedro Sánchez en lo relativo a las relaciones de Koldo y de Ábalos con las mujeres no son creíbles, pues desde un principio sabían de esas relaciones que José Luis Ábalos podía mantener con distintas mujeres. Asegura también Borja Sémper que es poco creíble que aseguren desde el Partido Socialista que no se fían de algunos de sus miembros y que nombren para esa ejecutiva provisional a una mujer que aparece en el informe de la UCO. Pedro Sánchez y Vox nos retan a la presentación de la moción de censura. Yo lo que le puedo decir es que hoy una moción de censura es un balón de oxígeno al sanchismo. Van a nombrar o han nombrado una secretaría de organización colegiada. Y por si esto fuera poco, en esta nueva dirección colegiada, incorporan a quien fue nombrada como gerente del partido por el señor Santos Cerdán y que también aparece mencionada en los informes de la UCO. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido sus 33 diputados para presentar una moción de censura contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, encabezada, dice, que por quien sea, que eso da igual,
porque el único objetivo, caso de ganar la moción de censura, sería la inmediata convocatoria de elecciones generales. Abascal ha exigido que los diputados que no estén involucrados en la corrupción se unan a la iniciativa de Vox para presentar esta moción de censura, porque, según dice, a partir de ahora Sánchez se va a bunkerizar en la Moncloa. Me siento legitimado para exigir que los diputados que no estén involucrados en la corrupción se unan a Vox para la presentación de una moción de censura con el compromiso de una inmediata convocatoria de elecciones generales. Me siento legitimado para exigir al Partido Popular que hable en Europa con claridad, exigiendo a sus socios un cordón sanitario a Pedro Sánchez y al actual Gobierno de España, y exigiendo el fin del apoyo de la señora von der Leyen del Partido Popular Europeo a Pedro Sánchez. Bueno, y Pedro Sánchez ha comenzado esta tarde esa ronda de contactos con sus socios de investidura para calibrar el estado de sus relaciones. La primera en reunirse con él ha sido su socio de gobierno, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que hace días le pedía un reseteo después de conocerse ese polémico informe de la UCO. Según informan varios periodistas, algunos de los socios, no sería el caso de Sumar, le habrían pedido a Sánchez que no hubiera fotos, que no hubiera ningún documento gráfico después de ese encuentro que algunos califican como inoportuno. El único que se ha negado a asistir por el momento ha sido Podemos. Que no vamos a ir a esa ronda de contactos, nosotros no vamos a participar de una operación de lavado de cara de un partido corrupto. Adentro ha sido frenético el fin de semana en Quintos de Mora. La pregunta que se hacían todos, ¿quién tiene grabaciones que impliquen a Sánchez? Y es que hay que comprender que los posibles emisores de estas grabaciones ya no son solo Aldama. Parece que Koldo es el que más grababa o el que tenía más afinidad con la máquina de grabar. Pero quién sabe si no se vuelve de ese equipo José Luis Ábalos ahora que le han dejado caer. Así es que el equipo de los doctores Lobo ha trabajado de lo lindo, tanto como los que se han dedicado a las consultas a los socios y que les exigen ahora para seguir prestándoles apoyo en el Congreso. Podemos ya dice que no cuenten con ellos, que ellos no van a blanquear a un partido corrupto. Y por otro lado, la Ejecutiva Federal del PSOE ha puesto en marcha el reseteo del partido en lo que se espera como la peor semana para el presidente. Lo más llamativo es que después de 16 meses han dejado caer a Ábalos, expulsándolo del partido, lo que supone colocar al exministro en el banco de los enemigos de Sánchez. Él lo ha recibido hoy con visible enfado. La segunda cuestión ya resuelta es que Santos Cerdán ha entregado su acta de diputado. Lo ha hecho sin prisas. Primero ha limpiado su despacho en el partido, quién sabe qué se ha llevado de allí. En fin, lo único que es claro es que ahora ya no va a poder declarar voluntariamente ante el Supremo. Las noticias judiciales se trasladan al frente Cerdán, que como un ciudadano sin aforamiento tendrá que atender una previsible imputación, quién sabe si no una detención después del informe de la UCO. Es muy probable que esa detención venga más bien pronto que tarde. La Ejecutiva ha nombrado una secretaría de organización a 4 miembros, dirigida por Narbona, la presidenta del partido, y que pues de forma llamativa incluye a la gerente del partido, Ana María Fuentes, que a pesar de salir citada en las grabaciones y de haber sido nombrada por Cerdán, parece que va a tener un papel importante entre esa banda de los 4. Bueno, y hoy siguen apareciendo informaciones relativas al caso Koldo con novedades. Según publica The Objective, Víctor de Aldama tendría pruebas que de alguna manera demostrarían que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido pagos millonarios de la empresa pública de petróleo de Venezuela. La UCO, según publica este diario, lleva durante meses investigando una trama milmillonaria cuyo objetivo era esquivar sanciones de Estados Unidos a Venezuela y traer a España ese crudo a través de Santo Domingo. De hecho, el propio Víctor de Aldama, recordarán que la semana pasada, en una entrevista en televisión, amenazó a Zapatero con revelar a toda España
porque le obligó a llevarle desde Venezuela hasta Santo Domingo en su avión privado. Estos sobres, Aldama conserva toda esta información guardada a buen recaudo, podrían ser la clave para destacar una red de corrupción que, según algunas fuentes, podría conectar a altos funcionarios del gobierno con actores internacionales. Y el juez del Supremo que investiga el caso Koldo ha atendido a la petición del abogado de Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, y habría adelantado la citación de ambos para el próximo 23 de junio. Será 2 días antes de que lo haga el propio Santos Cerdán a petición propia, el próximo 25 de junio. El abogado de García pedía adelantar esa comparecencia para que no coincidiera con otras de las testificales de este caso. Bueno, ya saben que el dinero, las prostitutas y el poder son los grandes elementos que concitaban la actividad de Koldo, de Ábalos y quién sabe si de otros socialistas. Desde luego quedan perfectamente recogidos los 3 elementos en alguna de las grabaciones que nosotros todavía no conocíamos y que hoy les vamos a ofrecer a continuación. Salen a la luz nuevos audios que muestran cómo actuaba la presunta trama corrupta dentro del PSOE. Una grabación que la UCO tiene en su poder tras incautar el teléfono de Koldo García muestra cómo Ábalos se ha quejado en múltiples ocasiones de su mala situación económica. Pero en serio, que voy con 50 euros. Eso sí, los tienes tirando que te cagas. Pues tu hijo tiene que tener bien el suyo. Y aún así, de verdad que me he escondido mucho. En total, que solamente en alquileres yo me he gastado un huevo. En Madrid, un huevo. Y con más de 50 tantos mil. Pero que no te gastas 470.000 euros en 2 años. Que no te gastas 470.000 euros en 2 años. Unas grabaciones que muestran también cómo escogían a las prostitutas Ábalos y Koldo. Si vienen de nada, es nada, es ese trocito. Pero si vienen estas, claro, hay que buscar un sitio. Mira, si vienen de aquí ya sabes quién va a venir, eso lo tengo claro. Si vienen de aquí tienes a la Inara, ¿cómo es? Ayana, que está bien, ya está perfecta. Y la colombiana, ¿no? Y la colombiana nueva. Y la otra está... No, sí que quiere, la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariana. No, bien, la Carlota se enrolla que te cagas. Pues la que tú quieras. O Ariana y Carlota. En otro de los audios, Koldo detalla la insistencia de Santos Cerdán sobre la licitación del puente del Centenario en Sevilla. Pero lo más llamativo de esta grabación no es la presión política, sino el momento en el que sale a relucir Marruecos. Pero porque también está el tema de Marruecos, que eso sale, y aquí nadie dice nada. Donde hace calor de verdad es en Córdoba hoy, ¿eh? Así es, en Córdoba y en todo el sur peninsular, donde se esperan temperaturas que podrían rozar los 40 grados esta semana. Una semana de temperaturas más propias de finales del mes de julio. La subida de temperaturas se va a notar especialmente en el centro y en el sur de la península, pero también en las comunidades del Cantábrico. Noches muy cálidas, con mínimas por encima de los 24 grados y ojo porque también se esperan tormentas. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con nosotros en el Toro TV. Y les dejamos con En Dos Continentes. Hasta mañana.